Mike Tyson, un nombre que resuena en el mundo del boxeo con una fuerza y ferocidad inigualables. Apodado La Bestia, Tyson se erigió como una fuerza imparable en el cuadrilátero, capaz de noquear a sus oponentes en un solo round. Su estilo devastador y su velocidad implacables lo llevaron a dominar la escena del boxeo en la década de 1980 y 1990, dejando un legado imborrable en la historia del deporte. Con una presencia imponente y una agresividad innata, Mike Tyson encarnaba la esencia de un verdadero depredador en el ring, dejando a sus adversarios atónitos y temerosos ante su habilidad para acabar la pelea en cuestión de segundos. En este video descubriremos la asombrosa trayectoria de Tyson y cómo su capacidad única para noquear en un solo round lo convirtió en un ícono indiscutible del boxeo y en una auténtica bestia de la disciplina. Número 1. Mike Tyson vs Michael Spinks. Tyson atacó a Spinks desde la campana de apertura, aterrizando un sólido gancho izquierdo en los primeros 10 segundos y obligando a Spinks a cubrirse. Spinks agarró y fue empujado de regreso a las cuerdas por otro ataque de Tyson. Se movió fuera de las cuerdas, pero Tyson lo atrapó de nuevo. Un uppercut izquierdo y un golpe de derecha al cuerpo obligaron a Spinks a tomar una rodilla después de un minuto. Spinks tomó un conteo de 4 antes de levantarse. Cuando los dos hombres se acercaron entre sí, Tyson se apartó de un derechazo de Spinks y respondió con una combinación izquierda-derecha a la cabeza, que derribó a Spinks nuevamente. Esta vez no pudo levantarse y el árbitro Frank Cappuccino lo contó fuera. La pelea terminó después de 91 segundos. Actualmente, la sexta pelea por el título de peso pesado más corta de la historia. Después de la pelea, Spinks dijo: "Vine a pelear como dije que lo haría. Traté de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y eso era pelear. No es que me parara frente a él, pero traté de tomar el golpe y me quedé corto". Fuchs opinó que Spinks fracasó porque abandonó su plan de boxear y moverse al principio y en su lugar trató de ganarse el respeto de Tyson. Spinks posteriormente reconoció que el miedo estaba llamando a mi puerta en gran medida. Tyson dijo: "El primer golpe que lancé se tambaleó un poco. Supo en ese momento que lo tenía". Agregando: "Mi entrenador me dijo antes de la pelea que apostó nuestras bolsas que lo noqueara en el primer asalto. Así que salí y lo noqueé en el primer asalto. Y luego descubrí que estaba bromeando". Tyson dedicó la victoria a Jim Jacobs, quien había fallecido en marzo. Número 2. Mike Tyson vs Carl Williams. La pelea duró solo 93 segundos, convirtiéndose en la segunda pelea por el título más rápida de Tyson, después de su victoria en 91 segundos sobre Michael Spinks en el año anterior. Tyson y Williams comenzaron la pelea intercambiando golpes entre sí, aunque la agresividad de Tyson llevó a Williams a agarrar varias veces. Aproximadamente 76 segundos en el asalto, Williams intentó golpear a Tyson con un jab izquierdo. Tyson contrarrestó y golpeó a Williams con un gancho izquierdo que lo envió a la lona. Aunque Williams logró ponerse de pie y parecía estar listo para continuar la pelea, el árbitro, Randy Newman, detuvo la pelea de manera controvertida y le otorgó la victoria a Tyson por nocaut técnico. En una entrevista después de la pelea, se le preguntó al árbitro por qué había detenido la pelea y él respondió: "Cuando se levantó, en el conteo de 8, estaba tambaleante. No estaba de pie, se apoyaba en las cuerdas. Le hizo una pregunta muy simple: ¿cómo te sientes?". No por la respuesta, sino para ver cómo respondía. Sus ojos estaban en blanco, su expresión estaba en blanco. No tenía respuesta. Número 3. Mike Tyson vs Michael Johnson. La pelea fue contra Michael Johnson. En el año 1985, Tyson tenía 19 años y se resolvió con solo 39 segundos. El knockout fue preparado por un feroz gancho izquierdo al costado de Johnson. Fue tan fuerte que hizo que Johnson se derrumbara en el suelo, siendo su primer derribo de la noche. Si ese gancho de derecha de Tyson que lanzó después de conectar hubiera conectado, probablemente habría sido el fin del combate en ese momento. Pero Johnson se levantó y Tyson volvió a atacar con furia. Segundos después, conectó un golpe brutal que terminó instantáneamente la pelea. Número 4. Mike Tyson vs Larry Holmes. Desde el comienzo, Tyson se lanzó al ataque, llevando a Holmes a las cuerdas con una potente derecha al cuerpo y una izquierda a la cabeza. Holmes intentaba abrazarse para sobrevivir ante la agresividad de Tyson. Este último avanzaba y sometía la defensa de Holmes, controlando la pelea. El árbitro advirtió a Holmes que debía boxear o el árbitro lo haría. En el tercer asalto, Tyson continuó su embestida,
pero Holmes respondió con 2 derechazos en el rostro, mostrando cierta determinación. Aunque Holmes resistía, Tyson lo derribó con un potente golpe en el mentón al final del asalto. En el cuarto asalto, Holmes parecía recuperarse momentáneamente, pero Tyson lo derribó con un gancho de izquierda. A pesar de las caídas, Holmes se levantaba, aunque claramente afectado. Tyson continuaba atacando con ráfagas de golpes sin mostrar piedad. Finalmente, Tyson atrapó a Holmes en la esquina y le propinó golpes finales a la cabeza. Holmes cayó inconsciente, marcando el fin del combate. Tras la pelea, Holmes reconoció la superioridad de Tyson y declaró que su carrera había llegado a su fin. Aunque Tyson afirmó haber dejado claro que Holmes ya no tenía lo necesario para continuar en el boxeo, Holmes siguió peleando durante 14 años más, disputando el título en 2 ocasiones y cayendo por decisión unánime. Número 5. Mike Tyson vs Sammy Scaff. En tan solo 69 segundos, Tyson demostró su brutalidad y determinación al subirse al ring con un enfoque implacable. Desde el mismo momento en que sonó la campana, Tyson se lanzó hacia Scaff, sin darle oportunidad de reacción. La velocidad y ferocidad con el que atacó fueron impactantes. Sus golpes eran precisos y contundentes, que parecía que no había espacio para la defensa de Scaff. Tyson apuntó directamente a su oponente, buscando oportunidades para conectar y desequilibrar a Scaff. En cuestión de segundos, Tyson ya había conseguido penetrar la guardia de Scaff y lanzaba una serie de golpes con una precisión asombrosa. Uno de esos golpes impactó con una fuerza en la nariz de Scaff, causándole una herida que comenzó a sangrar. A pesar de los intentos de Scaff por mantenerse en pie y responder, era evidente que Tyson tenía el control absoluto de la situación. La presión constante y la agresividad de Tyson fueron demasiado para Scaff, quien luchaba por mantenerse en pie mientras se enfrentaba a la embestida imparable de Tyson. Finalmente, después de una serie de golpes devastadores, Scaff cayó al suelo y el árbitro detuvo el combate, declarando a Tyson como el vencedor por nocaut. Número 6. Mike Tyson vs Tyrell Biggs. En el inicio del combate, Biggs empleó su envergadura y movimientos laterales para evadir a Tyson, quien se tomaba su tiempo. Aunque Tyson conectó un gancho de izquierda en los últimos 30 segundos, Biggs se adjudicó el asalto. Sin embargo, esta táctica no duró mucho. La presión constante de Tyson redujo la distancia, permitiéndole golpear a Biggs con ganchos cortos a la cabeza y al cuerpo. Biggs comenzó a agarrarse mientras Tyson lo desafiaba con la mirada, como un tigre acechando a su presa. A 20 segundos del final, Tyson sacudió a Biggs con un gancho de izquierda. El castigo continuó en el tercer asalto, con Tyson dañando a Biggs con ganchos, un derecha sobre un corte sobre el ojo izquierdo de Biggs, y para agravar aún más la situación, Tyson superó en el uso del jab a su oponente más alto. Los asaltos 4 y 5 siguieron en la misma línea, destacándose la diferencia en habilidades y experiencia. El jab de Tyson golpeaba la nariz de Biggs, y un sutil movimiento hacia la derecha creaba la oportunidad para su gancho de izquierda, que impactaba constantemente al costado derecho de la cabeza de Biggs. Derechos al cuerpo debilitaron las piernas de Biggs, mientras que poderosos derechazos a la cabeza acentuaron sus problemas. Al final del asalto, Tyson esbozó una sonrisa amenazante. En el sexto asalto, Biggs sufrió, tambaleándose en varias ocasiones mientras el combate se inclinaba claramente a favor de Tyson. Al comenzar el séptimo, la pregunta general era cuánto más podría soportar Biggs. La respuesta resultó ser muy poco. Biggs hizo un último esfuerzo para volver al combate, pero Tyson finalmente quebró su resistencia. Con poco más de medio minuto por jugar, Tyson sacudió a Biggs con un fuerte jab y luego lo hizo tambalear hacia atrás con un gancho de izquierda corto. Biggs quedó parcialmente colgando de las cuerdas inferiores, pero logró levantarse valientemente al conteo del árbitro Tony Orlando. No obstante, fue en vano ante la destreza finalizadora de Tyson, quien lanzó una serie de ganchos seguidos de una izquierda final que hizo que Biggs cayera a la lona, donde se detuvo el combate. Después del combate, Tyson admitió que había prolongado intencionalmente la paliza y tenía la intención de hacer sufrir a Biggs. En el tercer asalto, supe que lo tenía, dijo, antes de añadir de manera escalofriante. Él estaba llorando en el ring por los golpes al cuerpo, haciendo gestos de mujer. Este comentario tendría repercusiones en el futuro. Número 7. Mike Tyson vs Franz Botha. Durante los primeros 4 asaltos de la pelea, Botha superó a Tyson tanto en técnica como en puntos. En el primer asalto, Tyson tuvo dificultades para conectar sus golpes y Botha logró esquivar la mayoría de los intentos de Tyson. A 10 segundos del final del asalto, Tyson logró sujetar el brazo izquierdo de Botha.
Tyson se negó a soltarlo mientras terminaba el asalto, lo que llevó a Botha a intentar liberarse del agarre de Tyson golpeando con su mano derecha libre. El árbitro, Richard Steele, intentó en vano separar a los dos boxeadores, que ahora estaban lanzándose golpes después de la campana. Tanto las esquinas de Tyson como de Botha, junto con la seguridad del MGM Grand, entraron al ring y finalmente lograron separar a los dos hombres. El tumulto provocó que el inicio del segundo asalto se retrasara brevemente, ya que Steele advirtió a ambos sobre las faltas. Después de las advertencias, la pelea continuó con Tyson atacando a Botha con su jab. Luego, Botha se agarró a Tyson, quien nuevamente agarró el brazo izquierdo de Botha, lo que llevó a Botha a quejarse ante Steele de que Tyson estaba tratando de romperle el brazo. Steele le dio otra advertencia a Tyson para que no torciera el brazo de Botha y la pelea continuó. Poco después, sin embargo, Tyson volvió a agarrar el brazo de Botha por tercera vez, lo que obligó a Steele a separar nuevamente a los peleadores y emitir otra advertencia a Tyson. Casi inmediatamente después, Tyson volvió a agarrar a Botha, mientras Steele separaba a los dos. Tyson empujó a Botha con su mano izquierda, lo que llevó a Steele a detener el tiempo y reducir un punto a Tyson. Botha continuaría luchando bien, ganando los asaltos 3 y 4 en las tarjetas de los jueces. En el cuarto asalto, Botha incluso desafió a Tyson bajando los brazos y retándolo a lanzar un golpe. Botha estaba teniendo otro buen asalto en el quinto asalto, pero con 12 segundos restantes, Tyson logró conectar un corto golpe de derecha que derribó a Botha al suelo. Botha intentó levantarse 2 veces y casi pudo responder al conteo de Steele en 9, pero volvió a caer y Steele detuvo la pelea a los 2:59 segundos, y se le concedió a Tyson la victoria por nocaut. Número 8. Mike Tyson vs Tony Tubbs. Los dos luchadores tuvieron un primer asalto parejo. Tubbs logró conectar varios jabs y evitar los potentes golpes de Tyson. Al final del asalto, un juez dictaminó a favor de Tubbs, 10-9. Otro le dio el asalto a Tyson, 10-9. El tercero otorgó un empate, 10-10. Al comienzo del segundo asalto, Tubbs nuevamente se enfrentó bien a Tyson, logrando conectar varios golpes en los primeros 2 minutos del asalto. Sin embargo, a falta de 30 segundos para el final del segundo asalto, Tyson conectó una combinación de golpes al cuerpo y uppercut derecho, mientras Tubbs estaba en contra de las cuerdas. Tubbs, claramente lastimado por el intercambio, se tambaleó hacia Tyson, exactamente como el experto de HBO Sugar Ray Leonard, comentando la pelea, dijo que Tubbs había ganado el respeto de sus golpes de Tyson. Un sólido gancho de izquierda lanzado por Tyson golpeó el costado de la cabeza de Tubbs, dejándolo tambaleándose gravemente. Tubbs inmediatamente se abrazó a Tyson para recuperarse. El árbitro Arthur Mercante Sr. luego separó a los dos hombres. Tyson continuó con su devastador ataque, lo que llevó a Tubbs a abrazarlo nuevamente. Mercante lo separó nuevamente y mientras Leonard continuaba con las palabras, no pude decir que este golpe lo lastimó. Tubbs recibió otro poderoso gancho de izquierda en la cabeza, retrocedió unos pasos con las rodillas tambaleándose de lado a lado y cayó permanentemente a la lona con 15 segundos restantes en el asalto. Casi inmediatamente después, el entrenador de Tubbs, Odell Hadley, saltó al ring, lo que hizo que Mercante detuviera la pelea a los 2:54 minutos y le otorgara a Tyson la victoria por nocaut técnico. Número 9. Mike Tyson vs Robert Coley. El enfrentamiento apenas duró 37 segundos, pero en ese corto lapso de tiempo, Tyson dejó una marca imborrable en la mente de todos los presentes. Desde el inicio del combate, se notaba que Tyson estaba decidido a hacer valer su reputación como uno de los boxeadores más temibles de su época. Con una determinación palpable en su mirada y un aura de confianza, se abalanzó sobre su oponente con una agresividad imparable. Un izquierdazo demoledor de Iron Mike encontró el rostro de Coley de manera precisa y contundente. El impacto fue tan devastador que Coley se desplomó en la lona con un estruendo que resonó en todo el recinto. A pesar de su esfuerzo por ponerse en pie y enfrentar la cuenta del árbitro, la potencia del golpe había dejado a Coley sin posibilidad alguna de recuperarse a tiempo antes de que el conteo llegase a 10. Número 10. Mike Tyson vs Marvis Frazier. En este enfrentamiento, Tyson tomó la iniciativa de manera rápida y efectiva. Utilizando su jab de izquierda, logró acorralar a Frazier y respaldarlo hacia las cuerdas. Frazier se retiró hacia una esquina, donde Tyson continuó empleando su jab de izquierda antes de desatar 2 uppercuts consecutivos, siendo el segundo de ellos el que dejó inconsciente a Frazier. Acto seguido, Tyson conectó varios golpes más antes de que Frazier cayera a la lona, apoyado contra las cuerdas. El árbitro Joe Cortez comenzó a contar hasta 10,
pero al ver que Frazier no respondía de manera clara, detuvo la cuenta en 5 y puso fin al combate. La pelea duró apenas 30 segundos, convirtiéndose en la victoria más rápida de la carrera profesional de Tyson. Y bueno, hasta aquí nuestro emocionante video. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este video, no dudes en dejar un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Bye.